usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente? No, no soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. ¿Quieres hablar del narcotráfico? ¿Quieres hablar de quién financia a los movimientos políticos? Hablemos de ADN, hablemos de María Moreno. Señores, ingresen ahorita a la página de Fiscalía y van a encontrar como la presidenta de ADN tiene un caso por narcotráfico y maneja 9 empresas del grupo Noboa. Pero también, ¿de dónde viene el partido político ADN? Viene de Leonardo Cortázar. A él se lo compraste. El medio mexicano ADN 40 reportó recientemente una denuncia que ha generado controversia en Ecuador. Según la información difundida, las autoridades interceptaron un cargamento de más de 324 kilogramos de cocaína, ocultos en cajas de banano, listas para ser exportadas. Vamos con Ecuador y un escándalo de proporciones gigantescas une las piezas entre el narcotráfico, los puertos y la familia Noboa. La denuncia lo hicieron en redes sociales varios periodistas, investigadores y políticos como José Serrano. Un nuevo hallazgo expondría a Daniel Noboa y su círculo cercano en un esquema de tráfico de drogas que involucra contenedores con cocaína, empresas fantasma y operadores logísticos ligados a redes del crimen organizado. Un cargamento de más de 324 kilogramos de cocaína fue interceptado en Ecuador. La droga estaba camuflada en contenedores de banano con destino a Italia. ¿Quién exportaba ese banano? Noboa Trading S.A., una empresa vinculada directamente a la familia del presidente. Como podemos ver, Noboa Trading pertenece a 2 empresas, Inmobiliaria Zeus y Lanfranco Holding, siendo Lanfranco la que controla el 51% de la compañía Noboa Trading. ¿Y quién llevaba el contenido? José Luis Rivera Vaquerizo, conductor del contenedor, no es un simple transportista. Su padre, Jorge Rivera Bajaña, ha sido procesado por narcotráfico en 2017, 2022 y 2024. Además, ha trabajado con la familia Noboa durante años en el sector aduanero. La conclusión es simple y aterradora. La empresa Lanfranco pertenece a Noboa. Lanfranco es dueña de Noboa Trading. Noboa Trading transportó al menos 2 contenedores llenos de droga. Y la red de transporte está controlada por operadores logísticos ligados al narcotráfico. Muchos se preguntan cómo llegan toneladas y toneladas de banano con cocaína a Europa. Como por ejemplo, este cargamento de banana bonita que llegó a Turquía. 600 kilos de cocaína atrapados en la ciudad y en el puerto de Mersin en octubre de 2023. Así comenzó mi investigación. En estas manos, mis queridos chochólogos, tengo no 1, no 2, sino 3 expedientes de tráfico de cocaína de la compañía Noboa Trading Sociedad Anónima, que han sido judicializados y que reposan en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil. El primer proceso es del 21 de agosto de 2020. Ponga atención y vaya anotando, por favor, porque los documentos también irán apareciendo en su pantalla, en el que el único procesado, investigado, y hasta le aplicaron acciones preventivas, es Rivera Vaquerizo José Luis. La misma persona que la policía intentó encubrir en la respuesta que le hizo al asambleísta suplente Miranda, diciéndole que no hay nada en la UIPA, no hay nada en la Dirección Nacional Antinarcóticos, de procesos ligados a actividades ilícitas. Hicieron exactamente lo mismo que con el informe León de Troya. Y la persona que responde es el ex ministro del Interior, Fausto Buenaño Castillo. En ese momento encargado del Subcomando General de la Policía Nacional. ¿Qué pensaron? ¿Que su nombramiento como ministro fue gratis? El primer proceso es del 21 de agosto de 2020. Insisto, y lo tienen en pantalla, mis queridos amigos.
Este documento que tienen en su pantalla es del acta de verificación, pesaje y toma de muestra de la Policía Nacional, en el que dice: la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de agosto de 2020, siendo las 18 horas, se encuentran 151 envolturas de forma rectangular, recubiertas de afuera hacia adentro con cinta de embalaje color café, plástico transparente y caucho, conteniendo en su interior una sustancia color blanquecina, las mismas que al ser sometidas a la prueba de campo dio como resultado preliminar positivo para cocaína, con un peso bruto de 166.000 gramos, que tiene relación con la aprehensión del ciudadano de nacionalidad ecuatoriana Rivera Vaquerizo José Luis. El segundo proceso, y el único, que avanzó un poco más en cuanto a la investigación o instrucción, a la investigación previa, ni siquiera previa porque se había calificado la flagrancia y eso no se entiende. Ah, no, sí se entiende. Es la fiscal Diana Salazar. Pero el que avanzó un poco más fue el del 1 de julio de 2022, cuando Noboa era asambleísta por la provincia de Santa Elena, donde nuevamente el señor Rivera Vaquerizo es el responsable de la droga. Póngalo en pantalla. En este documento dice lo siguiente. Nuevamente, la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8. En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de junio de 2022, siendo las 16 horas con 50 minutos, que tiene relación con la aprehensión del señor Rivera. Segundo caso. Tráfico de sustancias ilícitas catalogadas sujetas a fiscalización. ¿Correcto? Para esto debo explicarles, mis queridos amigos, que el señor Rivera Vaquerizo José Luis es un profesional en el campo de las tecnologías de la información que fue asignado por la empresa Noboa Trading para que realice el control antinarcóticos. ¿Qué tiene que hacer? Pararse, entregar los papeles y facilitar que la policía ingrese al contenedor y haga la verificación del mismo. Y se realice el control respectivo. Lo simpático de todo esto es que en el caso del 2022, el mismo día que fue detenida la embarcación, se le entrega una designación al señor Rivera Vaquerizo. El mismo día, póngalo en pantalla. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. En esta imagen que ustedes tienen en su pantalla se dice claramente Noboa Trading TCN Sociedad Anónima, compañía del presidente de la República y su familia. Guayaquil, 30 de junio de 2022. Policía Antinarcóticos Naportec, ciudad de mis consideraciones. Yo, abogado Roberto Ponce Noboa, primo de Álvaro Noboa, en mi calidad de presidente y como tal representante legal de la compañía Noboa Trading Co. TCN Sociedad Anónima, designo al señor Jorge Rigoberto Rivera Bajaña, padre de José Luis Rivera Vaquerizo, para que realicen las gestiones para la inspección antinarcóticos de los siguientes contenedores. Está el número del contenedor. Se lo emite el mismo día que es detenido el señor José Luis Rivera Vaquerizo, a través de algo que se llama contrato de mandato, que lo utilizan bastante bien, déjenme decirles, para evadir la responsabilidad jurídica algunas empresas del sector bananero. El tercer caso, y el último que tengo en mis manos, es del 18 de abril de 2024, donde nuevamente es procesado el señor Rivera Vaquerizo José Luis, un empleado que fue contratado, insisto, a través de un contrato de mandato por la compañía Noboa Trading. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. ¿Cómo pudo haber mentido la Policía Nacional si es la jefatura y el departamento antidrogas de la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes de la Zona 8 la encargada de emitir estos partes? La unidad procede a realizar la diligencia de prueba de campo, pesaje y toma de muestra, los cuales poseen varios logotipos conteniendo en su interior una sustancia compacta de color blanco, las mismas que al ser sometidas a la prueba de identificación preliminar homologada, dio como resultado preliminar positivo para cocaína. ¿Quién es el detenido? Nuevamente el señor Rivera, con papeles y documentos en la mano, señoras y señores.
como tiene que ser. Nuevamente, señor Rivera. ¿Qué quiere decir esto, ecuatorianos? Que la Policía Nacional quiso ocultar la información sobre el tráfico de droga de las empresas vinculadas al presidente de la República y su familia. Pero adivinen qué. En el expediente constan los informes de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, dirección de la cual depende la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos, la UIPA. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Primera calificación de flagrancia e informe de la propia UIPA. Fecha de la aprehensión. ¿En dónde se dan los 3 casos? En un puerto que es controlado por los carniceros, los tiguerones, los lagartos. Naportec, en la isla Trinitaria. Y les voy a leer. En el cumplimiento de las funciones específicas asignadas por el Estado y al servicio de la misión institucional establecida en los artículos 158, 163 de la Constitución de la República, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas en un trabajo coordinado de sus unidades especializadas, UIPA, CRAC y GEMA, encontrándome en servicio como oficial operativo de la unidad canina Naportec, se procedió a dar cumplimiento a la orden de servicio número 2022-026 GOPS Naportec, zona 8, para lo cual, mediante un proceso de análisis de riesgo realizado por parte de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos, UIPA, se estableció un perfil de, siguiente imagen por favor, casi, son en total 324 kilos de cocaína, de la empresa del presidente de la República, de la empresa del presidente de la República. Y este es más grave todavía, el último, porque el presidente Noboa ya se encontraba en funciones y nuevamente la UIPA, bajo la Dirección Antinarcóticos, cuyo presupuesto fue recortado por la señora Mónica Palencia y por el presidente de la República, hace un hallazgo en un contenedor de Noboa Trading. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Fíjense ustedes, nuevamente las fotografías de la calificación de la flagrancia. Nuevamente detenido el señor Rivera. Nuevamente la empresa Noboa Trading, nuevamente en el puerto de Naportec. Pongan atención con este dato estremecedor, escalofriante. ¿Quiénes son realmente los narcopolíticos? Y tomen nota. Resulta que en esa época, su asesor número 1 y actual ministro de Salud, el señor Edgar José Lama Bombúfal o Bombúzgual, o como quieran llamarlo, se convierte en abogado defensor del señor Rivera Vaquerizo José Luis. El único que ha respondido por los 3 casos de droga, por los 3 casos de tráfico de droga. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Este documento que ustedes tienen en su pantalla es de julio de 2022 y consta en la causa penal número 0929-2-2022-01281. ¿Dónde están las pericias de la Fiscalía General del Estado? ¿Dónde están las pericias de la Policía Nacional? ¿O será que acá el señor exministro del Interior, general Buenaño, también tiene manos y vela en este entierro? No hay gancho ciego. Al menos no desde la documentación que hemos logrado recopilar. Por supuesto que todavía faltan piezas en esta trama. Señor Alejandro Benito Vera Abad, gerente general de Transmavo, otra compañía del Grupo Noboa, y la presidenta nacional de Acción Democrática Nacional, ADN, María Beatriz Heredia. María Beatriz Moreno Heredia, conocida en el bajo mundo como La Bachita. Y por supuesto, los ministros de Agricultura. Y adicionalmente, varios informes financieros de la compañía Noboa Trading.
casi lo olvido. Los audios que también tengo en mis manos. Ahora, vuélvete a hacer la pregunta. ¿Quiénes realmente son los narcopolíticos? Y ya lo sabes. Si algo llega a suceder con mi integridad o la de mi familia, hay un solo responsable. El ADN del narcotráfico. Mis queridos amigos, queridos chochólogos. La compañía del presidente Daniel Noboa estaría involucrada en el tráfico de cocaína. La empresa Noboa Trading del primer mandatario intentó enviar media tonelada de cocaína a Croacia e Italia en los años 2020, 2022 y 2024, ya en funciones como jefe de Estado. Estos son los contenedores de banano con la sustancia ilícita. Lo más grave es que hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha identificado a los responsables. Incluso hay ministros de Noboa involucrados. ¿Quieres enterarte quiénes son los verdaderos narcopolíticos? Hoy, 18 horas, por la señal de Ecuador en directo, el chochólogo te canta las penas. Sin desperdicio. El chochólogo, puro periodismo. El crimen organizado en Ecuador, respaldado por el brazo político de Daniel Noboa, se ve opacado por el aumento de envío de droga en contenedores de banano con destino principalmente a Europa, uno de los principales mercados de la droga. Esta situación ha generado preocupación en el gobierno de Noboa, que ha reiterado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y han desviado la atención en muchas ocasiones. ¿Cómo es posible que un partido político que tiene conexiones con el crimen organizado siga en la papeleta de votación de las próximas elecciones si su estrategia política es basada en actos ilícitos? Gracias, presidente. Todos sabemos que el problema de la violencia y el narco no es nuevo. En el Ecuador, las élites ecuatorianas llevan mucho tiempo enriqueciéndose con una economía mafiosa. Ahora, Noboa ha declarado la guerra a las drogas, una referencia bélica que todos sabemos las desastrosas consecuencias que ha tenido en el continente, si no, que se lo digan a su vecina Colombia. Se quiere aprovechar esta crisis para agitar el miedo de una suerte de doctrina del shock para legitimar un Estado punitivista al estilo de Bukele, mientras su gobierno da rienda suelta a la minería a gran escala, concede favores fiscales a los ricos e impulsa tratados de libre comercio. El neoliberalismo reduce el Estado en beneficio de los ricos, pero lo agranda el aparato represivo contra las clases empobrecidas y racializadas, que son las que llenan las cárceles del Ecuador. Debemos de rechazar la retórica de la guerra. No debemos permitir que esta crisis se use como una excusa represiva contra las clases populares y las organizaciones sociales. Es urgente poner en práctica modelos alternativos al populismo punitivo, practicando una seguridad social y comunitaria. Muchas gracias. Eso la gente no sabe, no entiende. ¿Cuán grave está la situación en Ecuador con respecto a la región? Según las estadísticas de las Naciones Unidas del año pasado, desde el Ecuador sale más del 70% de la cocaína mundial. Considerando que Ecuador es un país relativamente pequeño, usted se imagina, bueno, usted sabe bien cuál es la incidencia que este tráfico, este negocio tiene sobre el país. Entonces, eso definitivamente define un marco bastante grave. El Ecuador es un estado bajo ataque por parte del crimen organizado transnacional. Nosotros, como Italia, somos un país hermano, somos un país amigo, tenemos el deber y queremos ayudar, pero también está en nuestro interés ayudar, porque como estaba diciendo antes, crimen organizado transnacional, todo eso afecta también a nosotros, entonces está en nuestro mismo interés. Una última pregunta, embajador. Hasta hace pocos años en el Ecuador pensábamos que la influencia del narcotráfico solamente venía desde los cárteles mexicanos, desde los carteles colombianos, pero también hay operaciones de la mafia albanesa, por ejemplo, y otro tipo de mafias como la italiana. Todas están operando en el Ecuador. Es un centro de operaciones de la mafia internacional.
Claro, siendo el país que maneja 70% o más de la cocaína mundial, se ha vuelto en un centro muy importante por el crimen organizado transnacional. Por eso mismo nosotros estamos ayudando, por eso mismo nosotros lanzamos este programa que se llama Itahus, que es un programa de apoyo al fortalecimiento de la respuesta que el Ecuador está dando a la lucha, en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Tenemos nuestros expertos en el país, tenemos nuestros fiscales en el país, entonces definitivamente estamos aquí al lado del pueblo ecuatoriano para ayudar. Decirle ladrón y narcotraficante a la única persona que le ha dado frente al narcoterrorismo, al crimen organizado y a las mafias en el Ecuador es un despropósito y no lo vamos a permitir en la Asamblea Nacional. Y un gobierno, el de Noboa, que ha llevado a Ecuador a ser hoy pues una cueva de narcotraficantes, delincuentes y del crimen organizado internacional. ¿No? Una situación, Ecuador durante los años de la Revolución Ciudadana era uno de los estados más seguros del mundo y más seguros de América Latina, y por el contrario en pocos años se ha convertido en guarida de organizaciones criminales de todo tipo. Hoy ya, según los propios informes de Europol, los centros principales de exportación de cocaína a Europa no están en Colombia, están en Ecuador y concretamente en el puerto de Guayaquil. La inmensa mayoría de las incautaciones de cocaína que se realizan en Europa, ahora hace apenas 2 semanas se ha realizado la mayor incautación realizada en la historia de la policía europea en Europa de cocaína procedente de América Latina, 13 toneladas en el puerto de Algeciras, procedentes de Ecuador, organizado por empresas, por tapaderas ecuatorianas, y obviamente aquí se ha detenido a un número importante de personas. No tenemos noticias de que en Ecuador se haya detenido absolutamente a nadie. En julio del 2024, la Policía Nacional incauta 3 toneladas de cocaína en contenedores de banano, cuya empresa pertenece al hermano del actual ministro de Agricultura de Noboa. La empresa exportadora que estaría involucrada en este caso sería de propiedad del hermano del actual ministro de Agricultura. También se menciona que en la misma operación fue detenida María Fernanda Pazmiño, quien aparentemente sería cuñada del ministro de Agricultura. Durante la audiencia de formulación de cargos, Pazmiño recibió prisión preventiva. Hoy Pazmiño camina libre y campante, además se toma fotos con su socio Daniel Noboa. Plata o plomo. Nosotros, el Ecuador, el nuevo Ecuador, está siendo gobernado por una banda delictiva. Ok. Me hago cargo de lo que digo. Si quieren meterme una denuncia por calumnia, háganlo. Ya. Yo tengo cómo probar todo lo que digo. Okay, y el rato menos pensado se enterarán quién está realmente involucrado con el narcotráfico en el país. Ok. ¿Cómo sostienes esta... ¿Quieres sacar? ¿Por qué tan tranquilo? Claro. ¿Cómo sostienes esto de que estamos gobernados por un... Y con gobernados, porque puede hablarse de manera más general, ¿no? Ciertos grupos, etcétera, no. Gobernados, ¿te refieres a Daniel Noboa específicamente? Pero tú tienes hoy por hoy a una Inés Manzano, que es hermana de Bernardo Manzano. No sé si sabían quién es Bernardo Manzano. No. Bernardo Manzano es nada más, o fue nada más y nada menos que
un exministro de Guillermo Lasso que manejó el Ministerio de Agricultura, que manejó algunas reformas para facilitar transformaciones dentro del sistema bananero unibanano y a su vez posibilitar grandes envíos de banano al extranjero. Bernardo Manzano le entregó su currículum, su carpeta, y no lo digo yo, lo dijo él mismo, con un colega periodista, lo confirmó, entregó su currículum a nada más y nada menos que a Rubén Cherres. Rubén Cherres, hoy asesinado, era el operador de la mafia albanesa. Inesita es ministra de Energía y Minas. Y dentro de esa falta de control, claramente iban contenedores contaminados con polvito mágico. Adicionalmente a esto, varios oficiales de la policía involucrados en el caso León de Troya, y un saludito para Mauro Vargas, también forman parte de la estructura de la Policía Nacional actual. Y el señor Mauro Vargas es el que archivó el informe León de Troya junto con Giovanni Ponce, quien recibió una hermosa capacitación de la Central de Inteligencia Americana. Y no lo digo yo, lo dice su declaración patrimonial juramentada y el examen especial que hizo la Contraloría General del Estado, donde se establecen los viajes que hizo y la capacitación que realizó de la CIA. ¿Y Novita está involucrado en este revuelo? Y tal vez con esa pregunta, porque dices... El rato menos pensado te contesto. ¿Cómo está ligado él? Voy a repetirte. Nosotros Repítenos, por favor. tenemos o estamos gobernados por una organización narcodelictiva. Muy pronto se enterarán con documentos y papeles en la mano 3 entregas periodísticas que van a hablar de lo que está sucediendo con los contenedores de banana contaminados y con las empresas que están involucradas. Por favor, ofrezcan, no sé, planes y seguros de vida porque los vamos a necesitar. Ecuatoriano, se armó el despelote. ¡Vive el Ecuador! Y esto para mí es una de las victorias más grandes que ha tenido la ideología capitalista en la historia, que es hacer que el oprimido se identifique con el opresor. Sí. O sea, hacer que el trabajador pobre defienda la ideología del millonario abusivo. O sea, eso para mí es una victoria sin precedentes que nosotros, desde la resistencia, tenemos que entender muy bien, porque hicieron un jalezón. O sea, convencer al esclavo de que le conviene ser esclavo, no mames, es una obra de arte de propaganda. Y que defienda al rico de otros pobres. Sí, cabrón. Tú y yo somos igual de pobres. No ofendas al pobre millonario. Sí, ¿sabes? como Apu, ¿no? Sí, claro, como, ¿por qué defiendes a este güey que cabrón, no están igual de jodidos los dos? Ni te topa, ni te saca, no le importas, te pisaría y te correría sin ninguna ventaja en un segundo, güey. Si te mueres en el escritorio trabajando en un call center, te ponen una sábana encima y en una semana tienen un reemplazo, güey. A tu familia le mandan una caja de donas. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Cómo Ecuador pasó de ser condecorado por la DEA en el año 2016 a ser el mayor exportador de drogas en el mundo. Parte 1. Veamos. En el 2022, Bernardo Manzano, hermano de la actual ministra de Energía gerente de las empresas Noboa, fue colocado en el Ministerio de Agricultura por Rubén Cherres en el gobierno anterior. Manzano no perdió tiempo, eliminó el control de las cajas de banano en los puertos. Adicionalmente aumentó los cupos de exportación de banano en empresas de papel. Adivinen de quién. Sí, de Rubén Cherres. El primer día de mi gestión me comprometí a enfocar el trabajo de este ministerio. Con el apoyo del presidente de la República se reformará el decreto ejecutivo 1127 para que la verificación de la calidad solo se realice en la planta empacadora y ya no se repita en el puerto. Aquí vemos a Manzano celebrando en casa de Daniel Noboa su triunfo en las elecciones del 2023. Así Manzano, hombre de Noboa, convirtió al Ecuador en el mayor exportador de drogas del mundo. El narcotráfico en Ecuador ahora tiene un nuevo rubro, la industria bananera. 16 de noviembre, en medio de estas cajas de banano, la policía encontró 2.7 toneladas de cocaína.
Cherres, quien fuera brutalmente asesinado, estaba vinculado a la mafia albanesa y Manzano cumplió con todos los deberes ordenados por Cherres al pie de la letra. Y como si esto fuera poco, Beatriz Moreno, presidenta de ADN y gerenta y accionista de varias empresas, sí, también de la familia Noboa y socia de Lavinia Balbonesi, ha sido denunciada en la Fiscalía por tráfico de drogas. Esto se pone más interesante dado que el CNE confirma que María Beatriz Moreno también maneja las finanzas de ADN para la campaña 2025. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. En la segunda parte, seguiremos revelando cómo el gobierno de Daniel Noboa ha logrado que Ecuador sea el mayor exportador, no de banano, sino de droga del mundo, eso sí, en sus cajas de banano. Hola grande. Policía italiana encuentra droga en Bonita Banana, propiedad de la familia Noboa. La policía detectó 56 empresas exportadoras de banano, que hasta 10 veces en el año se han visto implicadas en narcotráfico, pues los cargamentos de droga van ocultos en sus contenedores que salen desde los puertos marítimos del Ecuador hacia países de Europa principalmente. La autoridad no revela la identidad de los propietarios ni los nombres de las compañías legalmente constituidas. Sin embargo, una vez más señala que detrás de esos grupos empresariales están ciudadanos albaneses que en el 2009 ingresaron al país bajo la fachada de inversionistas para comprar o crear firmas. Por eso la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas pidió formalmente al Ministerio de Agricultura que suspenda las licencias de exportación de compañías reincidentes en casos de narcóticos. Establecer una normativa que les permita una suspensión temporal y luego una definitiva relacionado a las constantes y recurrentes contaminaciones. Según la policía, esa medida se establecerá en un acuerdo ministerial que ambas instituciones están trabajando. Por ahora el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado, mientras prepara un informe al respecto y que será revelado la próxima semana. El último caso fue de una expatriada de la provincia del Oro, implicada en el envío de 9,5 toneladas de droga que salieron desde Puerto Bolívar y llegaron a un puerto en España, ocultas en un contenedor con cajas de banano. La mercancía fue decomisada en ese país por la alerta que dieron los agentes ecuatorianos, que durante ese año han podido incautar 16 toneladas de cocaína en 9 países, gracias al intercambio de información. La policía detectó 56 empresas exportadoras de banano, que hasta 10 veces en el año se han visto implicadas en narcotráfico, pues los cargamentos de droga van ocultos en sus contenedores que salen desde los puertos marítimos. ¿Quién trajo el narcotráfico a Colombia? Nadie sabe. ¿Quién trajo el narcotráfico a Perú? Nadie sabe. ¿Quién trajo el narcotráfico a México? Nadie sabe. ¿Quién trajo el narcotráfico a Ecuador? Rafael Correa. ¿Ustedes van a pactar con los narcos? ¿Van a pactar con la mafia? ¿Nos vamos a llevar bien con la mafia para que no haya mucho lío o vamos a enfrentar a la mafia? Yo los llevo a una reflexión. A ver, los que me están escuchando, por favor, reflexionemos. Vámonos un ratito a pensar. Esto de las mafias es una industria, es un negocio. Es un negocio vinculado ¿a qué? Vinculado a la droga, vinculado al tráfico de armas. Droga y armas, ¿verdad? Nosotros gobernamos 10 años. Nosotros sí recibimos premios de Estados Unidos por nuestro control al narcotráfico. Serrano. Porque ayer dijo el señor Noboa que él ha recibido premios de Estados Unidos y de la Unión Europea. Mintió. Pero bueno, ya está acostumbrado a eso. Pero los premios a detener en algún lado. En su imaginación probablemente sí los tenga. A Serrano le condecoró el gobierno mexicano. La DEA. La DEA 2015. Fue con toda la pompa. Lo condecoró por el manejo prolijo que tuvimos para pacificar este país. Entonces, si nosotros hubiéramos pactado, entonces la droga hubiera salido libremente y entonces en nuestra época hubiera sido ese titular noticioso de el primer país que manda droga a Europa es Ecuador, desde el gobierno de Guillermo Lasso. Somos el primer país, el 60% de la droga que ingresa a Europa sale del puerto de Guayaquil. Eso jamás pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Si hubiéramos pactado,
Esa hubiera sido la noticia en nuestra época. En nuestra época la noticia era otra, era el Ecuador que crecía. Y ahora lo que dice... Luis, iba a decir el loco. Dile loco nomás. Lo que dice es verdad. ¿En qué sale? Mayoritariamente en cajas de banano. Y vamos por ahí. Sale en cajas de banano. Vayan analizando ustedes, ¿no? Cajas de banano. El gobierno de Guillermo Lasso pone a Bernardo Manzano, hermano de la ministra de Energía, pone a Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. ¿Bernardo Manzano de dónde viene? De la misma empresa en la que salen las cajas de banano con... Viene de la bananera Noboa. Bernardo Manzano viene de la bananera Noboa y él amplía los cupos para exportar banano. De forma antitécnica. Les explico esto. Para ampliar los cupos de exportación de banano, tú tienes que hacer una trazabilidad de cuántas haciendas tengo, cuánto producen esas haciendas, y según eso tú aumentas cupo. Sin haber analizado eso, aumentan los cupos para exportar banano. El señor Manzano, gerente de bananera Noboa, y allí empieza a aumentarse la droga en cajas de banano que llegan a Europa. No fue Rafael Correa, no fue la Revolución Ciudadana, fue el gobierno de Guillermo Lasso con la gente de Daniel Noboa, y la droga sale en cajas de banano. Vayan ustedes analizando. ¿Qué conclusiones... ¿Tenemos pausa? No, todavía. ¿Qué conclusiones te deja, Luisa, el debate de anoche? Aparte del traje de Arauz, que estuvo precioso. Es que ella no le vio al Víctor Arauz. No, sí, estuve con él. ¿No te dio ganas de pedirle un chaulafán? Quiero aclarar esto, por favor, permítanme. Aquí están en gestos y caras y gestos aquí. Luisa, permítame que interrumpa. Escuchando. Un mensaje desde Estados Unidos. Qué vergüenza que sean tan correístas y lleven solo gente que ustedes apoyan. Ya es el colmo. Cada vez ese programa es una vergüenza, perros de Correa. Aquí estuvo el Partido Social Cristiano. Con la señorita Pernet. Yo le dije a la señorita Pernet, yo voy a votar por usted, y de verdad voy a votar por la señorita Pernet. Natalie, se quedó como 40 minutos. 40 minutos del Partido Social Cristiano luciéndose aquí. Ahora, fíjense a la persona que escribe. Primero, deje el odio que se va a enfermar. Y el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra del Señor. Y luego, fíjese el respeto, ¿no? Usted es anticorreísta. Está bien. Todo el cariño y todo el respeto hacia usted. Puede pensar como usted quiera. Y puede escoger la tendencia ideológica que usted guste. Y yo tengo que respetarlo a usted. Y a usted, en mi gobierno, todos los servicios de calidad y un país de paz. Y lo mismo pido yo. En el fútbol. Yo soy barcelonista. No es mi culpa que ustedes hayan escogido otro camino errado. Y porque yo sea barcelonista, ustedes de la Liga, de Lemelec, tengo que hablar mal de ustedes. Tengo que insultarlos. Tengo que derramar odio. No, ¿verdad? Nos sentamos en la misma mesa, sí. ¿Y cómo hablamos? Con respeto. Así tiene que ser. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Buenas relaciones con el 98% del planeta, y todos me dicen lo mismo. Presidente Noboa, nosotros estamos con usted y entramos con todo a ayudarlo aún más desde el 15 de abril. Mentiroso. A mucho más. Es claro, y yo le digo, pero hermano, pero ayúdame ahora. No, es que estamos esperando a que gane la reelección. Ahí sí ya entramos con todo, dice que a 4 años más y ahí sí vamos con todo. Mentira. Les digo, pero bueno, entonces ahorita toca resolver. Qué mentiroso. Dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu mégalo. Viens donc, ça te